El sobreseimiento es una institución jurídico-procesal que solo puede ser decretada por los jueces de amparo con base en 5 causales establecidas en el artículo 63 de la Ley de Amparo. Su pronunciamiento afecta al proceso de amparo y deja sin curso el procedimiento. Por consecuencia, queda sin resolverse la cuestión constitucional planteada. Las causales de sobreseimiento en el juicio de amparo son las siguientes. El desistimiento de la demanda que haga el quejoso, o bien que no la ratifique en los casos en los que la ley establezca este requerimiento. El desistimiento debe notificarse personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de 3 días. Apercibido que de no efectuarlo, se le tendrá por no desistido y continuará el juicio. Tratándose de actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o posesión y disfrute de tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio. La segunda causal de sobreseimiento en el amparo sucede cuando el quejoso no acredite sin causa razonable, a juicio del órgano jurisdiccional, haber hecho entrega de los edictos para su publicación en los términos que establece la ley, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. Recordemos que los edictos deben ser entregados dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición. En caso contrario, se sobreseerá en el amparo. La muerte del quejoso durante el juicio de amparo también puede ser un acto que origine el sobreseimiento, si es que solo afecta a su persona. Cuando del expediente aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado a la autoridad o no se pruebe su existencia en la audiencia constitucional. Y la última causal de sobreseimiento es aquella que se verifica cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia señaladas en la ley. Las partes tienen la obligación de poner en conocimiento del juez cualquier causa de sobreseimiento, comunicándola de inmediato al órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañando las constancias que la justifiquen. Si el Tribunal de Amparo advierte de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, debe dar vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su interés legal corresponda. Es importante mencionar que el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo.
solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización. Los incidentes en el juicio de amparo deben substanciarse a petición de parte o de oficio, con un escrito, refiriendo las cuestiones sobre los que versará, las que por su naturaleza también ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El tribunal, atendiendo a las circunstancias de cada caso en particular, debe determinar si resuelve de plano o amerita un especial pronunciamiento. También puede reservarse para resolver el incidente hasta la sentencia definitiva. En el incidente donde se hace valer la cuestión, deben ofrecerse las pruebas en que se funde. Con el mismo se dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés legal corresponda y ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes. Si el Tribunal de Amparo determina que se requiere un plazo probatorio más amplio y si se suspende o no el procedimiento, lo hará del conocimiento de las partes. Al transcurrir dicho plazo, dentro de los 3 días siguientes, debe celebrarse la audiencia incidental, en la que se recibirán y desahogarán todas las pruebas ofrecidas por las partes, se escucharán los alegatos y, en su caso, se dictará la resolución interlocutoria que corresponda. Antes de que se pronuncie la sentencia definitiva, las partes pueden solicitar la nulidad de las notificaciones en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezcan, y lo harán valer también en la vía incidental. Si se dicta la sentencia definitiva, pueden pedir la nulidad de las notificaciones efectuadas con posterioridad a esta en la siguiente actuación en que comparezcan. El incidente de nulidad de notificaciones debe tramitarse en términos que establezca la ley y no suspenderá el procedimiento. Cualquier escrito o promoción de nulidad que sea notoriamente improcedente debe ser desechado de plano por el juzgador. El efecto de la declaración de nulidad es reponer el procedimiento a partir de la actuación anulada. ¿Sabías que el incidente de reposición de autos tiene lugar cuando las actuaciones son extraviadas, robadas o mutiladas? Este incidente debe tramitarse a petición de parte o de oficio, y en ambos casos se certificará la preexistencia y falta posterior del expediente. Este incidente no es procedente si el expediente electrónico permanece sin alteración alguna, siendo únicamente necesario en tal caso que el tribunal realice la copia impresa y certificada de su expediente digital. El Tribunal de Amparo debe requerir a las partes para que dentro del plazo de 5 días aporten las copias de las constancias y documentos relativos al expediente que tengan en su poder. En caso necesario, este plazo puede ampliarse por otros 5 días más. Al transcurrir ese plazo,
debe citarse a las partes a una audiencia incidental que debe celebrarse dentro de los 3 días siguientes, en la que se hará relación de las constancias que se hayan recabado. Se escucharán los alegatos y se dictará la resolución que corresponda. Cuando el extravío o pérdida del expediente o de alguna pieza de autos sea imputable a alguna de las partes, la reposición se hará a su costa, quien además pagará los daños y perjuicios que el extravío y la reposición generen, sin perjuicio de las sanciones penales que ello implique. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo deben ocuparse de los individuos particulares o personas morales, privadas u oficiales, que hubieren solicitado el amparo y protección de la justicia de la Unión, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procede, en el caso especial sobre el que verse su demanda. A ello se le conoce como la fórmula Otero. Cuando se trate de resoluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general y amparos colectivos, deben hacerse públicos los proyectos de sentencias que deben ser discutidos en las sesiones correspondientes, cuando menos con 3 días de anticipación a la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán. Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura Federal, mediante acuerdos generales, deben reglamentar la publicidad que deba darse a los proyectos de sentencia. En amparo directo, la calificación de los conceptos de violación en que se alegue la inconstitucionalidad de una norma general se hará únicamente en su parte considerativa. Toda sentencia de amparo debe contener lo siguiente: la fijación clara y precisa del acto reclamado, un análisis sistemático de todos los conceptos de violación o, en su caso, de todos los agravios hechos valer, así como la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio constitucional. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo y, en caso de amparos directos, un pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el tribunal advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que debe pronunciarse la nueva resolución. Y por último, los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo. Y cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. De oficio, el Tribunal de Amparo puede mandar a aclarar la sentencia ejecutoriada solamente para corregir los posibles errores del documento
a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. Dentro de la sentencia protectora, el acto debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, no admitiéndose ni tomándose en consideración pruebas que no se hubieran rendido ante esa autoridad. Mientras que en el amparo indirecto, la parte quejosa puede ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. En materia penal, el juez de distrito debe cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen el procedimiento penal acusatorio. El Tribunal de Amparo debe recabar oficiosamente todas las pruebas rendidas ante la autoridad responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia agraria, también deben de recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Por otra parte, los tribunales de amparo deben corregir los errores u omisiones que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se consideren violados, pudiendo examinar en su conjunto los conceptos de violación y agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda de garantías. A esto se le conoce como la suplencia de la queja. Los efectos de la concesión del amparo pueden ser los siguientes. Si el acto reclamado es de carácter positivo, debe restituirse al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. Y el otro es de carácter negativo cuando implica una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que él mismo exija. Dentro del último considerando de la sentencia que concede el amparo, el tribunal debe determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deben adoptar para asegurar el estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce de su derecho. En materia penal, cuando se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa, la sentencia que concede el amparo surtirá sus efectos de manera inmediata, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión, salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso, en el sentido
de sujetarlo a proceso penal y el amparo se conceda por vicios formales. Si el efecto de la sentencia de amparo sea poner en libertad al quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional considere necesarias, a fin de que no evada la acción de la justicia. La sentencia surtirá sus efectos cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley. Si el acto reclamado se trata de una norma general, la sentencia debe determinar si es constitucional o debe considerarse inconstitucional. Si se declara la inconstitucionalidad, los efectos se extenderán a todas las normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Sus efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto de la persona del quejoso. El Tribunal de Amparo puede especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deben adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce de la garantía violada. Los casos en los que debe suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, es decir, la suplencia de la queja, son los siguientes. En cualquier materia, si el acto reclamado se funda en normas generales que hayan sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los plenos de circuito, esta jurisprudencia solo obliga a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales colegiados de circuito. También en favor de los menores de edad o incapaces, y en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia. En la materia penal, en favor del inculpado o sentenciado, y también del ofendido o víctima, en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente. En materia agraria, siempre a favor de los ejidatarios y comuneros en particular, si es que el acto reclamado afecta sus bienes o derechos agrarios. En estos casos, debe suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como recursos en que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado se encuentre regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo. En otras materias, si se advierte que ha existido en contra del quejoso o el particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar sus derechos previstos en la ley,
En este supuesto, la suplencia solo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada. Y por último, en cualquier materia, a favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En estos casos, la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. Se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales solo puede tener lugar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo.